Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos en punto de las 7:30 horas centroamericana. Es un honor para nosotros poder estar con todos ustedes un jueves más entregando el mensaje de la palabra de Dios, este estudio bíblico en el cual nos hemos comprometido con el Señor de poder publicarlo, de poder hacerlo llegar hasta donde podamos. Así que es un honor y un privilegio que pueda unirse a este esfuerzo de poder analizar, escudriñar la palabra, pero sobre todo que este mensaje llegue a muchas personas. Gracias a todos ustedes y vamos, como siempre lo hacemos, a iniciar este espacio con una oración en donde vamos a hacer dos cosas. La primera es exaltar el nombre de Dios. Como ustedes pudieron ver en el EDR o estación de recarga de esta semana, exaltamos el nombre de Dios. Y tenemos que recordar hacerlo cada vez que podemos, a diario, todos los días, en todo momento. Y luego, en la segunda parte, vamos a poner esto en las manos del Señor, porque su palabra es su palabra. Cuando uno va a exponer un tema secular en el mundo de un autor determinado, pues tiene que usar los escritos de ese autor y tiene que trasladar la enseñanza de acuerdo a lo que el autor ha escrito. Pues así queremos hacerlo nosotros, y quién mejor que el Espíritu Santo para ayudarnos a poder trasladar ese mensaje. Así que les invito a todos a que puedan tener estos minutos de oración, en adoración a Dios, y luego a dejar este espacio en sus manos. Padre, declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso. Declaramos que tú eres el dador de la vida, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, de lo que vemos y no vemos. Señor, nuestros ojos pueden percibir, qué sé yo, más o menos 250,000 estrellas, pero hay millones que no podemos ver, y eso no significa que no existen. Están ahí, las creaste tú, Señor. Por eso hay cosas que nosotros no hemos podido ver, pero aún así debemos creer que existen, y ese ejemplo lo podemos tomar para ti, Señor. Eres el Dios Todopoderoso, el único, el verdadero, que merece alabanza, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos idolatrado algo diferente a ti, si nuestros ojos se han puesto en algo diferente a ti, Señor. Debemos estar siempre enfocados en que hay un solo Dios, en que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que hay un solo Espíritu Santo, el Dios Trino, un Dios en tres personas, y que el Espíritu de Dios es el encargado de ayudarnos a hacer lo que vamos a hacer hoy: escudriñar tu palabra, aprender de ella, entender qué es lo que quieres del mundo, darnos cuenta, Señor, de la actitud que debemos tener, de las decisiones que debemos tomar. Y cuando la podemos ilustrar con tu palabra, Señor, y podemos medir lo que tú nos dices con lo que el mundo está haciendo, nos damos cuenta lo lejos que está la humanidad de hacer tu voluntad. Y es por eso que hacemos este esfuerzo, de pasar estos mensajes, de distribuirlos a donde sea posible, de manera que el mundo vuelva a caer con los pies en la tierra, que puedan poner los ojos en el cielo y que puedan alinear sus pensamientos al pensamiento de Cristo. Señor, el mundo ha perdido el sentido común, y es necesario que a través del Espíritu Santo el mundo vuelva a encontrar el sentido común, a encontrar las guianzas de la moral, las guianzas de una buena vida, y todo eso se encuentra en tu palabra. Señor, ayúdanos a hacerlo correctamente. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar tu palabra, y necesitamos tu asistencia para hacerlo bien, hacerlo con diligencia, hacerlo con certeza, con seguridad, y como dice la Biblia, con denuedo. Todo eso necesitamos tanto para compartirla como para recibirla. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan o que van a ver este video más tarde, para que ellos reciban tu presencia, tu unción, Señor, y que todo lo que digamos tenga sentido y lo podamos aplicar. Te damos gracias, honra y gloria para ti, Señor. En los próximos minutos nos quedamos contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bienvenidos todos, gracias una vez más por estar conectados a tiempo para nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo a la Escritura, el libro de los Hechos capítulo 20. Hechos 20 ya está bastante avanzado el desarrollo de la iglesia primitiva. Recuerden que decimos iglesia primitiva no de una manera peyorativa, sino pues primitiva porque era la primera iglesia, eran los primeros miembros de la iglesia cristiana. El libro de los Hechos es un libro apasionante. Le invito a que usted pueda leer el libro de los Hechos despacio, meditar en él y se va a dar cuenta de cómo operaba la iglesia inicialmente, y es de ahí de donde salen muchas de las cosas que hoy ustedes y yo vemos en nuestras iglesias modernas, y es porque Dios dejó clara la manera en la que se tenía que administrar la iglesia, sostener la iglesia, expandir la iglesia, darle mantenimiento a la iglesia y apoyar a cada miembro de la iglesia. Todo eso está escrito en el libro de los Hechos, así que le invito a que usted vaya en su plan de lectura diario de la Escritura, pueda incluir el libro de los Hechos. Pues ahora estamos ya un poco avanzados, estamos en esta historia, pues en este punto que vamos a tocar hoy. Estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Esto quiere decir que ya el Señor Jesucristo había sido ascendido a los cielos, el Espíritu Santo ya había caído sobre la iglesia en Hechos 2 y 3, y ya el apóstol Pablo ya se había convertido de Saulo a Pablo, el Señor Jesucristo ya lo había tocado, Bernabé, Silas, Juan, Marcos, y todo lo que empezaron a moverse rápidamente para llevar el evangelio ya estaban a toda velocidad. Esto se estaba dando a toda velocidad. Hechos termina con el último capítulo, que es el capítulo 28, después de varias ilustraciones. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 20, y hemos tomado como texto base los versículos 34 al 36. 3 versículos, pero vamos a estar dando vueltas o navegando en medio de la Biblia para poder llegar al centro de nuestro mensaje de hoy. Hemos titulado "Más bienaventurado es dar que recibir". Y esto es una frase retomada de esta porción de la Escritura. Así que leamos Hechos 20 del 34 al 36. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El apóstol Pablo está acá dándonos un ejemplo de cuál es la manera de pensar, de cuál es el canal de pensamiento en el cual debe estar enfocada nuestra mente, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y es cierto, Dios es amor, y Dios nos dice que tenemos que, a través del Señor Jesucristo, que tenemos que amar a nuestros enemigos, que no tenemos que tomar ningún tipo de venganza y este tipo de cosas. Pero aquí esta parte siento yo que es una manera más sutil, más del día a día, menos impactante. El Señor Jesucristo fue bien claro y dijo que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que poner la otra mejilla, que hay que amar a los que nos vituperan y nos señalan, y a veces sentimos que ese zapato nos queda grande. Igual lo tenemos que cumplir, aunque el zapato nos quede grande, aunque realmente nos cueste entrar en esa dinámica. Pero acá yo veo que el Señor Dios Todopoderoso, a través de Pablo, lo desliza esta petición de una manera un poco más sencilla, un poco más tranquila, más fácil de alcanzar en el día a día para ustedes y para mí. Dice que vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces esto ya no significa únicamente perdonar al que me cae mal, o perdonar al que me hizo agravio, o sacarme un montón de dinero de la bolsa para poder acompañar a otros, sino con mis propias manos, con mi servicio, con el deseo de poder apoyar a otras personas. Solo haciendo eso va a ser del agrado del Señor. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando decimos esto, todo el mundo automáticamente piensa en dinero. Todos decimos dar es dar dinero y recibir es recibir dinero. Pues no necesariamente estamos dando efectivo
o dólares o cualquiera que sea la moneda de su país, sino que estamos dando nuestra vida, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestro servicio para muchas personas. Y así es lo que dice el apóstol Pablo acá. Y dice que ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dice, más bienaventurados dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, vea usted lo que hace acá. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. No dice, se metió la mano en la bolsa y sacó 2 denarios. No dice aquí se sacó la billetera y les hizo un cheque. No estamos hablando hoy necesariamente, aunque pues puede ser parte del proceso el poder hacer una donación, pero él se puso de rodillas y oró con ellos. Ese fue el resultado. Nosotros debemos acompañar a la persona. Nosotros debemos estar. Hace poco conversaba con un buen amigo y perdió un familiar cercano y él me decía, no sé si animarme a ir porque estaba en otro país, tenía que hacer un viaje, no sé si animarme a ir y estar con mi hermana en estos momentos de dificultad. Y le digo yo, pues no hay palabras que a ella le vayan a devolver a su ser querido. Obviamente no hay nada que decir, pero la presencia, solo el hecho de que tú como su hermano estén al lado de ella, aunque no tengas que decir nada, va a ser súper importante. Y es básicamente lo que estamos hablando acá. Después me dijo, bueno, me ha dado el empujón que necesitaba, me voy a ir y voy a ir a acompañar a mi hermana y voy a estar al lado de ella en estos momentos. Y esto no es que lo aprendamos y que nosotros seamos súper inteligentes o que tengamos un montón de sabiduría, no, muy lejos estamos nosotros de eso. Pero la Biblia nos dice, si nosotros entendemos y leemos la palabra de Dios, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en los momentos de dificultad, cómo podemos apoyar a otras personas. Y en esta ilustración que estamos viendo, o en esta historia bíblica, vemos que el apóstol eso hace, se puso de rodillas y oró con todas las personas que estaban escuchándolo. Entonces, nuestra pregunta para usted y para nosotros es, ¿cuántas veces hemos podido dar apoyo y no lo hemos dado? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido mandar un mensaje de texto a través de cualquier medio en nuestro teléfono celular y no lo hemos hecho por falta de tiempo, porque se nos olvidó, porque creemos que nos da pena o creemos que vamos a ser imprudentes? Debemos, si viene de Dios y Dios le ha movido a su corazón a hacerlo, hay que hacerlo. Es mejor dar que recibir. Las palabras de despedida del apóstol Pablo en su tercer viaje exhorta a dar al necesitado porque es parte del servicio de cada cristiano. Debemos dar, claro que sí, debemos darnos a nosotros mismos. La raza humana como necesitada está abierta siempre a poder recibir de nosotros. No está acostumbrada a que los traten bien. La raza humana no estamos acostumbrados. A veces somos un poco desconfiados, sobre todo cuando hay una persona que es muy amable con nosotros. Lo primero que hacemos es algo quiere. Eso es lo primero. Hay una frase en el mundo que dice piensa mal y acertarás. No, algo quiere. Por eso está cerca, por eso está tan amable, por eso te quiere apoyar en esto, porque al final te va a sacar algo. Desgraciadamente hemos sido expuestos a este tipo de fraude por muchos años. Y todos los que vivimos, por lo menos en Latinoamérica, creo que estamos desconfiados siempre de que algo nos puede pasar y que nosotros nos debemos de cuidar. Entonces evitamos dar y a veces evitamos recibir, pero estamos necesitados. Eso no impide, eso no niega el hecho de que todos estamos necesitados de apoyo, de cariño, de oración. Algunos necesitan cuestiones materiales, alimentos, lo que sea. Y la humanidad necesita, pero sobre todo esto, necesitan oración, necesitan a Cristo, necesitan conocer el amor de Dios. Dios dio a su Hijo para resolver la bancarrota espiritual y moral de toda la humanidad, para que todos puedan encontrar plenitud en la vida. No hay nada mejor que pasarse esta vida que es tan difícil, que es tan peligrosa, tomados de la mano del Señor. Entonces el principio de dar inicia en Dios, y nosotros debemos imitarle, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo sé que usted ha seguido ahorita, si está escuchando este mensaje, ha seguido ese versículo, porque la mayoría de personas en el mundo lo conoce de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando nosotros vemos eso y vemos la ofrenda máxima que alguien puede dar, en este caso el Señor dando a su Hijo Jesús,
significa que todo lo que yo pueda hacer por debajo de esa ofrenda va a ser muy pequeño y va a ser limitado. Debo hacerlo de todas maneras. La inversión de nuestra vida para que otros sean beneficiados es lo mejor que podemos hacer. Jesucristo dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso le decía el apóstol a los filipenses. La relación entre el apóstol Pablo y la iglesia en Filipos era muy especial. La iglesia en Filipos era una iglesia muy llena del Espíritu Santo y le brindó mucho apoyo al apóstol Pablo en todos los sentidos, no solo en el sentido económico o del sostenimiento, sino también en la amistad, en la oración, en preocuparse por él, en enviar personas para saber cómo estaba. Y entonces él dice, no es que busque dádivas de ustedes, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando ustedes le dan a alguien su tiempo, su atención, están abonando en fruto a su cuenta. No es que lo hagamos por eso, por supuesto. No vamos a ir a visitar a los enfermos al hospital esperando una dádiva de parte de Dios o una retribución de parte de Dios. Lo hacemos a consecuencia de nuestra fe en Dios. Entonces, esto nos lleva a tener algunas experiencias y nos da la razón del poder bendecir a otras personas a través del dar. Veamos algunas experiencias en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 7. Hechos 3, del 6 al 7, dice la Biblia, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Voy a hacer una pausa aquí. Cualquier otro se levanta en ese momento. No tengo plata ni oro. Bueno, entonces gracias, no me servís. Pero no se trata de la plata y el oro. No siempre va a ser plata y oro. Este hombre necesitaba muchas otras cosas adicionales a la plata y el oro. Y Pedro lo sabía, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora quitemos el nombre de Pedro y pongámosle su nombre. Cuando usted es usado de parte de Dios para poder llevar bendición a una persona en necesidad, no necesariamente tiene que ser con plata y oro. El mismo Pedro lo dijo, no lo tengo. Pero tengo otra cosa que te puedo dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso era mucho más grande que un denario, que una moneda de plata, que un siclo y todas estas monedas que habían en aquel tiempo. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Él hubiera dado un denario y a este hombre se le hubiera terminado ese denario en un mes. Pero acá ministraron sanidad a través del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. No es la sanidad de Pedro, es la sanidad de Dios a través de Pedro, en algo que permaneció hasta el último día de la vida de este hombre. El poder caminar una vez más es una gran bendición. Y esto se da obviamente a través de la oración. No es que usted va a ir sanando a todo el mundo, porque la sanidad divina, digo una vez más, viene de Dios. Pero nuestra responsabilidad es ir y orar por ellos. No puedo darle una moneda, pero puedo orar por usted. No puedo darle una gran cantidad de alimentos, pero puedo orar por usted. Yo sé que eso no le resuelve su problema inmediato, pero estoy seguro que a un buen paso usted podrá encontrarse con Cristo a través de una oración. Y lo podemos hacer. También hay otro ejemplo en el libro, en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, o en la epístola de los Romanos, que es una ofrenda de Macedonia y Acaya a los pobres. Romanos 15, del 26 al 27, dice la Escritura, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Aquí sí estamos hablando ya de una necesidad que había, y ellos están diciendo que hay unos pobres santos en Jerusalén. Quiere decir que hay personas convertidas, cristianas, servidores, que están pasando una situación complicada en Jerusalén. Y de esta manera, entonces, se levanta una ofrenda para ellos. La ofrenda de Macedonia también, de regreso, pero ahora hacia Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 20. ¿Recuerdan una vez más la relación que tenía el apóstol Pablo con esta iglesia?
Si usted lee la epístola a los Filipenses, si en su plan de lectura bíblico diario, usted tiene que leer, acuérdese, al menos un capítulo de la Biblia al día. Yo no estoy, si usted quiere leer toda la Biblia en un año está bien, si usted quiere leer 3 o 4 capítulos de la Biblia en el día está bien, no estoy diciendo que eso está mal. Si usted tiene el tiempo para sentarse y meditar en esos 4 o 5 capítulos, hágalo. Pero hay personas que agarran la carrera de buscar, encontrar o leer la Biblia completa en un año y realmente se pasan un montón de cosas importantes en esa carrera de cumplir la meta y no meditan en la palabra. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es que podamos tener un plan de lectura diario en donde podamos meditar en la palabra de Dios. No es solo llenar el requisito de poder leer 3 capítulos al día, sino qué saco de cada uno de esos 3 capítulos. ¿Cuáles versículos me puedo acordar después cuando yo termino y cierro la Biblia y dije, vaya, ya cumplí mis 3 o 4 versículos y voy a marcar mi lista para cumplir en el año? Está bien si lo quiere hacer, pero ¿qué le saco yo a la escritura? ¿Qué puedo absorber de ella? ¿Qué le puedo extraer al texto que voy a leer? ¿Cuál es el versículo clave de ese día que puede transformar mi vida? Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de que es importante hacerlo despacio. Para que usted pueda ir a leer, digamos, si usted entra en su plan de lectura, mete a la carta a los Filipenses, con esta sencilla con esta sencilla pista, con esta sencilla clave de que hay una relación íntima muy cercana y muy de amistad entre la iglesia de Filipos y Pablo, usted va a poder entender un poquito más de lo que va a leer y dice, bueno, que sí, se llevaban bien. Y entonces ya usted lo ve desde ese punto de vista y comprende mucho mejor lo que está sucediendo en esta epístola. Entonces leamos lo que dice Filipenses 4, del 15 al 20. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Este versículo ya lo habíamos leído un poquito antes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 o 3 cosas súper interesantes acá de poder notar. Rápidamente, no es este el centro de nuestro estudio de hoy, pero podemos analizar el texto, porque siempre es bueno analizar el texto, a ver qué le podemos extraer. Dice el apóstol, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea que no hubo ofrenda de parte de nadie. Pablo andaba y como podía comía, a donde podía dormía, como podía se vestía, y hubo una tan sola iglesia que lo apoyó, que era la iglesia de los Filipenses. Ellos solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Escuché ya hace rato a un predicador decir que qué hubiera sido del apóstol Pablo sin la iglesia de los Filipenses en ese tiempo. Pues mi respuesta es, hubiera sido lo mismo, porque Dios hubiera levantado a otra persona para sostener al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una misión de parte de Dios y Dios no lo iba a dejar solo. Entonces, tal vez era Filipos, tal vez era Gálatas, tal vez era Tesalónica, tal vez era cualquiera de las otras iglesias, pero alguien iba a enviar lo necesario para que el apóstol Pablo se sostuviera porque era una misión de parte de Dios. Entonces eso no me queda duda. Por eso a veces yo debo de tomar en cuenta esa parte. Cuando yo estoy haciendo una buena obra, cuando yo estoy cubriendo la necesidad de una persona, llámese de cualquier estilo, económica, de alimentos, de oración, de compañía, de lo que sea, estoy siendo enviado de parte de Dios para cumplir ese requisito. No necesariamente sale de mi corazón porque soy bueno, porque soy un buen ciudadano, porque soy un buen vecino. En muchas ocasiones, como es la iglesia de Tesalónica, imagínense que hoy queda registrado en la Biblia de que esta iglesia y toda su congregación apoyaron nada más y nada menos
que al apóstol Pablo en la predicación de la palabra de Dios. Y ahora leemos todas las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, palabra de Dios, perfecta y buena, porque una iglesia apoyó a este hombre. Versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Quiere decir que él era el emisario, el que llevaba lo que ellos enviaban. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está deseando que a la iglesia el Señor le supla a través de este acto espiritual de bondad con todas sus necesidades. Quiere decir también de que en la iglesia de los filipenses había necesidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Quiere decir que les faltaba algo. Quiere decir que aún ellos, teniendo necesidades, apoyaban al que tenía más necesidad. Y Dios iba a suplir esas cosas que a ellos les faltaban. ¿Cuáles eran? No lo sabemos, no nos interesa. A Dios no le interesó dejar una lista de las necesidades de los filipenses, pero de acuerdo a lo que vemos aquí, había una necesidad. Y el Señor se iba a glorificar en ellos, y estoy seguro que lo hizo el Señor. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuáles serían las razones que nosotros podemos encontrar para poder compartir con otras personas en sus necesidades? Bueno, primero, la primera razón es por amor y gratitud a Dios. Primero lo hacemos por Él. Después lo hacemos por la gente. Pero una de las conclusiones, una de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento es el hecho de apoyar a las personas, es el hecho de servir a otros, es el hecho de podernos dar en lo que podamos a las personas. Eso viene porque tenemos el amor y la gratitud hacia Dios. Una vez tengo yo ese compromiso con Dios, que tengo ese llamado de parte de Dios, de una transformación de mi mente y de mi corazón, mis acciones buenas van a salir naturalmente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como propuso en su corazón, sale de aquí, de un corazón transformado. No lo hace por compromiso, no lo hace como un trueque, yo te doy y después tú me das, ni por necesidad, sino que es porque amamos a Dios y porque es una evidencia de su presencia en nuestra vida. Amor al necesitado, comprender la importancia de expresar el amor, comprender el apoyo que la gente necesita. Juan capítulo 13, versículos del 34 y 35, el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces sale de aquí, ¿verdad? No sale con la cabeza, no sale porque vamos a hacer un trueque. Ahora, el trabajo va a ser siempre una fuente de bendición para que nosotros podamos dar, obviamente. Cuando lo hacemos desde el punto de vista material. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista material, ahí están todas las cabezas pensando siempre en los dólares. Pero el punto de vista material no necesariamente son dólares. Podemos apoyar a las personas con otro tipo de cosas. Podemos darle ropa, podemos darle alimentación, podemos dar habitación, podemos dar cualquier otra cosa, dado o tomando en cuenta que hay provisión en nuestra vida a través del trabajo. De lo recibido de tu mano, decía el rey David. Me gusta mucho este versículo. Yo quisiera que lo incorporáramos a nuestra cabeza y lo llenáramos nuestro corazón de este versículo. Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Esta es una reflexión del rey David. Y él decía, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice, todo es tuyo, lo recibimos de ti, es de Dios. Todas las bendiciones que usted pueda tener a su alrededor vienen permitidas por Dios.
Entonces el rey David decía acá, ¿cómo pudiésemos nosotros ofrecer voluntariamente todas estas cosas que tenemos, de todas las bendiciones que ellos recibieron en sus conquistas, si eso viene de Dios? No podemos nosotros enseñorearnos de esto, tenemos que compartirlo. A la bendición de la responsabilidad de dar, también podemos ver que tenemos algunas características. Podemos ver la responsabilidad de dar a los particulares o en el seno de nuestra familia o también en la misma iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya tenemos que proveer para nuestra familia, tenemos que sostener a nuestras esposas y a nuestros hijos. Hoy en día las familias modernas trabajan ambos y ambos sostienen la casa y entre uno y el otro se sacan adelante. Pero sea como sea el modelo económico de su hogar, sea como sea el modelo que tenemos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Y también es ayudar a los necesitados, ¿verdad? Cuando tenemos un excedente, cuando nosotros tenemos el deseo, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón, cuando queremos compartirlo, como usted lo quiera ver. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36 lo dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso lo dijo Jesús. Y todos los apóstoles en ese momento y los discípulos que estaban a su alrededor le dijeron, ¿y cuándo hicimos todo eso? No nos acordamos cuándo hicimos todo eso contigo, Señor, en qué momento tuviste hambre y te dimos de comer. Y el Señor les aclara y les dice, cuando hiciste algo de esto con uno de estos pequeños, y no se refería a la palabra pequeños en estatura o como unos niños, sino que decía el pequeño en ese momento era el símbolo del necesitado, del que estaba en una situación inferior en ese momento. Cuando hiciste todo esto a alguno de mis necesitados, me lo hiciste a mí también. Así que es una bendición hacerlo y tomar esa responsabilidad. La bendición y el propósito del trabajo también está involucrado en esto. Dios lo estableció para que seamos productivos. El trabajo es para eso. No es para que nos enseñoreemos del trabajo, ni es para que el trabajo sea un ídolo para nosotros, ni es para que el dinero que viene a través del trabajo sea un ídolo para nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31. Nos vamos a ir hasta el principio de la Biblia, hasta el principio de los tiempos, hasta la creación. Y esas son las instrucciones que Dios ha dado. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Ellos serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y le fue la tarde y la mañana del día sexto. Solo esto no tiene nada que ver con este mensaje, pero bueno, aquí hay un versículo 30 que no puedo dejarlo pasar. Dice que el Señor ha dado toda planta y todo fruto, y dice, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, para que comamos. Solo lo digo. Dios dijo que las bestias de la tierra y las aves de los cielos estaban para comer. Él así lo puso. Entonces, si usted cree que no puede tomar leche porque viene de la vaca y la vaca le da a las vacas y los humanos le dan a los humanos y yo no puedo comer nada de lo que viene de los animales, lea este versículo, Génesis capítulo 1, versículo 30, a ver qué le dice el Señor. Dios nos provee lo que necesitamos para la familia por medio del trabajo. Dios nos provee para ayudar también al necesitado. Proverbios capítulo 14, versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así que es una bendición el dar. Recordatorio de dar a través de algunos testimonios que usted puede tener en el día a día. Yo estoy seguro que usted ha tenido buenos testimonios de cuando ha compartido algo que alguien necesitaba, insisto y subrayo, no necesariamente dinero. Si ha sido dinero, qué bueno. Si han sido cuestiones materiales, qué bueno. Pero también yo estoy seguro que usted recuerda que hay una persona que probablemente le agradece el resto de su vida el hecho de haber estado en una situación más difícil, orando por esa persona o sencillamente acompañándole
Estoy seguro que usted debe tener una historia en donde usted dice, yo no sé por qué, pero yo sentí la necesidad de quedarme en ese lugar, en ese momento, y resulta que esto sucedió y ha servido de bendición para estas personas o para esa familia. Hay algunos ejemplos bíblicos. Por supuesto, Abraham ofreció su vida para los propósitos de Dios. Recuerden que también había ofrecido a su hijo y que estuvo a punto de matarlo porque Dios se lo había pedido y después Dios lo detuvo. Moisés ofrendió su vida, claro, para ser el líder de la nación de Israel, y sufrió y hubo un momento, si usted lo quiere leer, en Números capítulo 11, que hasta pidió morir porque estaba bajo una gran presión llevando al pueblo de Israel por el desierto. Pablo ofrendó su vida y recursos para el avance del evangelio y muchas otras cosas que podemos conocer nosotros. La bendición de dar también tiene una garantía, porque Dios es bendición para nosotros cuando nosotros somos bendiciones para otros. Insisto una vez más y lo subrayo, tengamos mucho cuidado. No quiere decir que yo voy a servir y voy a dar algo de todo lo que hemos platicado a lo largo de este estudio para obtener algo de Dios. Es una consecuencia de la presencia de Dios en mi vida. Pero al final Dios también proveerá para nosotros. Así como a través de nosotros está proveyendo para algo, un día yo voy a necesitar que alguien ore por mí, que alguien me acompañe, que alguien esté conmigo. Le voy a contar una historia de este ejemplo. Hace muchos años, en el año 2012, estábamos en un entrenamiento de mi trabajo y estábamos con otros compañeros. Y en el momento en que estábamos en una clase, le dieron la noticia a uno de mis compañeros que su papá acababa de fallecer. Entonces en ese momento lo acompañé, él tenía que ir a la casa, a la vivienda donde estaba su papá fallecido, porque tenía que ir a reconocerlo. En ese momento yo andaba en mi vehículo y lo llevé hasta ese lugar y hicimos algunas diligencias y estuve acompañándolo en todo ese tiempo, luego después ya en el proceso del velatorio y del sepelio. Pasaron los años, muchos años más, puedo atreverme a decir unos 10 años más, y yo estaba en un aeropuerto abordando un vuelo para venir de regreso a mi país porque mi padre estaba muriendo. Mi padre tenía cáncer en ese momento y estaba ya en sus últimos momentos. Justo antes de abordar el avión, una de mis hermanas me habló para decirme que mi padre había fallecido. Y justamente después de tantos años, en lo que yo estoy haciendo la fila para abordar, se acerca ese piloto o ese compañero de trabajo con el que yo había compartido en ese momento, en la muerte de su padre, se me acercó a saludarme. Él tenía muchos años de no trabajar con nosotros ya, y coincidimos, valga la redundancia y valga las comillas, coincidimos en el mismo vuelo, justo en el momento en el que yo estaba recibiendo la noticia del fallecimiento de mi padre. Usted me va a decir, esto parece increíble, pero Dios así lo hace. Y en ese momento se me pegó y le digo yo a él, cuelgo la llamada y le digo, mi padre acaba de fallecer. Y él me tomó y me dijo, pues yo me quedo con usted y yo del lado suyo no me voy a mover. Y así fue, me cuidó, me platicó, me distrajo, hablamos, conversamos, llegó el vuelo a nuestro destino, aquí a nuestro país, me bajé y él hasta que me llevó a subir al transporte y me dijo, bueno, mi rol termina aquí, ya lo acompañé. Y me dio la mano, me dio un abrazo, me dijo lo siento mucho y se fue y desapareció. La misma persona, dígame usted cómo Dios hace eso, ¿cómo es que Dios puede encajar todo tan perfecto como para que los dos que nos ayudamos en el momento determinado, en la misma circunstancia, podamos recibir de lo mismo? A eso es lo que hablamos ahora. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo necesité ese consuelo que una vez había dado sin preguntar, sin pensar en que en algún momento esta misma persona me iba a dar el consuelo que yo una vez le di, sin querer. Eso lo hace Dios. Cuando ponemos en nuestro corazón el deseo de servirle y agradarle a Él, era una persona en necesidad y Dios nos puso poderle acompañar y poderle ayudar. Entonces hay un entendimiento espiritual sobre el dar, sobre el darnos, sobre el poder acompañar. Y es por eso que leemos nuestro texto base terminando este estudio, Hechos capítulo 20, versículo 34 al 36.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Esto es exactamente lo que ustedes y yo debemos hacer. Les invito a todos, porque es más bienaventurado dar que recibir. Les invito a que se dejen llevar por Dios. Les invito a que ustedes no se nieguen a la oportunidad de poder dar una oración, un acompañamiento, un abrazo o solamente la presencia al lado de una persona que lo necesita. Si dentro de sus posibilidades está ayudar a otros que están pasando necesidades materiales, hágalo también en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios, por el amor a Dios, no esperando nada en retribución, por supuesto, pero Dios es bueno y Dios cumplirá y suplirá también nuestras necesidades cuando nosotros lo busquemos. El Señor siempre va a estar ahí. Estamos hablando de este Señor, del Todopoderoso, del Rey de Reyes, que envió a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí. Esta transformación interna y estas evidencias que hay de la presencia de Dios se consiguen cuando hemos recibido al Señor Jesús como Salvador en nuestro corazón. Si usted quiere dar un paso de fe y recibirlo, yo le invito a que hagamos una oración. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que el Señor, cuando usted pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor, van a pasar varias cosas en su vida. Entre ellas, Dios va a perdonar sus pecados porque usted tiene que llegar con arrepentimiento. Y segundo, Dios va a escribir su nombre en el libro de la vida. Dios le va a dar vida eterna en su presencia. Esas dos cosas suceden de inmediato. Y luego hay unas transformaciones internas sobrenaturales que pueden tomarle toda la vida. Pero Dios va a estar con usted. Y Dios va a transformar su manera de pensar y va a transformar su interior. Es por eso que le animo a que haga esta oración. Acepte a Cristo. Yo le puedo acompañar en la oración. Todo lo demás se lo va a dar Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es oremos juntos para que usted pueda recibir a Cristo. Abra su corazón. Ahí donde está, diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que has derramado ha servido para limpiar mis pecados y los pecados del mundo. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que me das hoy de poder ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Busque una iglesia bíblica. Y cuando digo bíblica, es que usan la palabra de Dios para poder predicar, que no usen ningún otro libro, que no le digan que hay otro libro por sobre la Biblia, que usen la Biblia, que lean la Biblia y que prediquen sobre la Biblia. Búsquela, porque de esa manera usted va a poder crecer en su fe y en el conocimiento de Dios. Terminamos este estudio con una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia dándote alabanza, honra y gloria, porque tú, Señor, mereces todo nuestro reconocimiento. Tú mereces todo el honor. Tú mereces, Señor, que nosotros te alabemos. Y de esta manera, Señor, terminamos este estudio dándote a ti la gloria. Si algo dijimos bueno, la gloria es para ti, Señor. Si algo, Señor, alguna transformación habrá en nuestra vida a través de la lectura y del análisis de estas porciones, ha sido por tu gracia, por tu misericordia y tu poder. Ahora, Señor, te pido por todos aquellos que están pasando necesidades o dificultades. Es mejor dar que recibir. Por eso ahora damos oración, Señor. No las conocemos esas dificultades, pero oramos por esas dificultades que son comunes en los seres humanos. Hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas físicos, problemas de salud, problemas económicos, problemas de depresión, problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de falta de sueño. Señor, tenemos problemas en el trabajo, problemas interpersonales, problemas sociales. Todas estas cosas que enfrentamos, Señor, problemas de sobornos, problemas de secuestros o cualquier otra cosa que están de moda en el mundo. Ayúdanos a enfrentarlos, Señor.
Y si conocemos a alguien que lo está enfrentando, ayúdanos a apoyarlo, ayúdanos a orar, ayúdanos a mandarle un mensaje, Señor. No tiene que ser tan explícito, enséñanos qué tenemos que poner y decir nada más, te apoyo. Señor, en el nombre de Cristo, la mejor herramienta que tenemos no son los dólares, la mejor herramienta es la oración. La mejor ofrenda que podemos dar, Señor, no es una bolsa de arroz. La mejor ofrenda, Señor, son mis rodillas, un tiempo de clamor por las personas necesitadas. Señor, la mejor ofrenda no es poner un billete de $20 en la bolsa de una persona. La mejor ofrenda es llegar y decir, te apoyo, estoy contigo, oremos juntos, vamos a caminar juntos en medio de este horno. Ayúdanos a que el amor de Cristo pueda estar tan fuerte en nuestros corazones que nos podamos entregar a nosotros mismos y dar lo que tenemos, Señor, para tu honra y para tu gloria, para que el amor de Cristo sea manifiesto a otras personas. Te damos gracias, Señor, esta noche. Bendice al necesitado y ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la tormenta, a hacer sal en la tierra, Señor, y que seamos buenos embajadores de Jesucristo en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.